Ok, muy bien, tenemos que comportarnos porque se está grabando. Pues bienvenidos, bienvenidas al Café Bio Platicado de julio de 2023. Y estamos aquí en Guatemala y tenemos visitantes. Por favor, pónganos en el chat desde dónde se conectan y a qué se dedican, si son traductores, intérpretes o ambas profesiones. Y tenemos aquí a nuestro estimado Jason Knapp. Él es intérprete, es traductor y él aprobó su examen federal de intérprete judicial. Tengo entendido que son pocos los que logran. Y entonces felicidades, Jason, y bienvenido al Café Bien Platicado. Estás en tu casa. Gracias, gracias. Pues un gusto estar aquí con ustedes y un honor estar entre los invitados a este café bien platicado. Gracias. Am, entonces, Empezamos. ¿qué quieren saber? Hay muchas preguntas. Pues mira, primero la pregunta más importante es ¿qué café tomas y cómo te gusta tomarlo? Ya, yo puse en mi biografía ahora que soy snob de café. Ah, ok, muy bien. No, el café que tomo hoy es un café de la región alta de Perú, que Mm, un colega me trajo de Perú cuando fue de ah, qué bien. viaje a su familia. Así que por lo general me encanta el café de Guatemala. Me Ah, encanta, ok. está en mi shortlist. Qué bueno. Qué bueno que De, digas eso porque pues si no tienes que atenerte a las consecuencias. no, 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 está bien No, rico, está bien muy rico. bien. Sí, pues mira, la verdad es que sí nos somos gente de café, nos gusta tomar café. Y bueno, yo hoy estoy tomando un té que se llama té chirrepeco, es cultivado en Guatemala y todo el té chirrepeco, que es un té negro, pero se mezcla con hoja de té, limón y canela. Este té es de una cooperativa y de una región de Guatemala. Entonces, a mí me gusta comprarlo y la verdad es que es muy delicioso. Así que hoy estoy tomando té de Guatemala. Pues bienvenidos entonces, bienvenido Jason, estoy viendo que se están uniendo más. Por favor, no olviden anotar en el chat de dónde se conectan y a qué se dedican y nos encanta tenerlos por acá. Ahora, Jason, fíjate que a mí es algo que me causa mucha curiosidad el examen que tomaste, Ujú. porque sácame una duda para empezar. Y si tienen preguntas, no olviden ponerlas en el chat, por favor, las vamos a incluir. ¿Este examen federal te permite a ti trabajar en todos los estados? En Estados Unidos el sistema jurídico está dividido por ser am, una democracia federal, ¿no? Tenemos los dos niveles, ¿verdad? Federal y estatal. Ujú. Hay bastante autonomía en cada estado, de modo que cada estado tiene su propio sistema jurídico judicial. Así que el estar certificado a nivel federal te permite ejercer en los tribunales federales en cualquier estado, pero no Mm. necesariamente en los tribunales estatales. Ah, muy Hay bien. siempre ya que se considera que cada estado es soberano, cada Ujú. quien tiene su proceso para reciprocidad, algunos más complicados que otros, y de todas maneras, aún con la certificación federal, hay que tramitar y hacer ese proceso. Ya, muy bien, entiendo. Claro, es porque aquí es totalmente distinto, ¿no? Aquí yo, por ejemplo, soy traductora jurada y en todo Guatemala, ¿no? Como sucede en estos países. Ahora bien, digamos, cuando tú hiciste el proceso, cuéntanos un poco qué tan largo fue, porque me Ok, imagino que hay algunos que van a querer también, tienen esa meta, ¿no? exacto. Pues normalmente el ciclo es de 2 años. El primer año se administra el examen escrito, que es una Ujú. prueba de inglés y español. Realmente se ofrece, en papel se ofrecen 3 idiomas, ¿no? El criollo, haitiano, el navajo y el español. Pero desde hace mucho tiempo que no han dado un examen en navajo ni en Mm. criollo haitiano. Entonces, prácticamente español es el único idioma disponible. Y de todos modos, el español cuenta por un 90 y acabo de ver algo, ayer fue 96 o 94, pongamos 95% de los casos, Mm. de los casos no inglés en el Ya. sistema federal. Así que es un proceso que dura 2 años, se puede decir, en cada año par, si no me equivoco, se administra el examen escrito y los años impares se administra el examen oral. El Ujú. examen escrito
hay que aprobar con un 80%. Mm. Sí, 80%. Y también también el examen oral con un 80%. Am, en mi caso, cuando conocí a mi esposa hace 23 años, ella estuvo trabajando como intérprete en los tribunales estatales de Nueva York y me propuso aprender o prepararme para trabajar en ese campo también. Ujú. Y realmente no me llamó mucho la atención en ese momento. Entonces, pero ya con el tiempo me convenció y dijo, tuvimos unos amigos que él era y es intérprete federal, certificado federal. Y lo que no sabía en el momento es que también era graduado del programa de Middlebury Institute of International Studies. Ah, Y yo no tenía ni el más mínimo concepto de lo que era eso, Middlebury. Entonces, con razón que aprobó el examen. Pero dijo, no, no, ahí tú vas, tú tomas el examen, apruebas el examen, luego puedes trabajar en cualquier lado. Pues tomé el examen escrito y pasé en el primer intento. Lo mm, aprobé en primer intento. Así que sin ninguna experiencia ejerciendo como intérprete, supuse que, bueno, si aprobé puedo aprobar el otro. Y entonces en el siguiente ciclo tomé el examen oral y creo que marqué un 30%, algo así. mm, Fue fatal. Así sí. que eso fue en el 2004. Oh, Corrí el reloj y yo no empecé a trabajar como intérprete hasta el 2000. Hice trabajitos, pero así como tal en el 2015. ya. Entonces, en el 2015, empecé de nuevo, tomé el examen, empecé a trabajar en los tribunales en el 2016. Ya resulta que mis notas del examen escrito siguieron vigentes, así Ujú. que me inscribí para el examen oral en el 2017 y en ese año fue un desastre. Habían ¿cómo se llama? Habían conseguido un nuevo vendedor, un nuevo administrador del examen Ujú. y fue un desastre total, en sentido técnico, en sentido de personal, en todo sentido. Entonces, 2/3 de los que tomamos el curso, nuestros resultados no se podían usar debido a varias fallas técnicas de Mm, diferentes tipos. Entonces, y no se pudo recuperar la grabación. Así que en el caso mío, tomé el examen en 2019 y eso fue una pérdida. Me permitieron volver a tomarlo en el 2019 y no aprobé. Marqué como un 70, algo así. Así que por el COVID se atrasó el ciclo, así que el ciclo que debió de haber ocurrido en el 2021 no volvieron a iniciar el proceso hasta finales de 2022. Así que yo tomé el examen mm. a finales de 2022 y aprobé en el 2022. Ah, pues qué Entonces, bien. ya. Pero Estamos hablando de un lapso de tiempo más de una década, ¿no? ya, de comienzo a fin, sí. Desde el momento que me puse la meta y empecé en serio a Ujú. ensayar, quizás 6 años. Sí, eso ya fue más Desde eso. corto, claro, porque la Ujú. primera fue así como que probaste y Eso dijiste, fue a un ver, capricho. Digo, ajá, a ver qué pasa. Y la sorpresa fue mía cuando sí, aprobé. claro, claro, y So, es que así pasa, muchas veces ya. es algo, así sucede con estas cosas, pero mira, lo que nos cuentas, incluso me llama la atención ese problema técnico que tuvieron, Ujú. ¿verdad? ¿Cómo vino a afectar? Porque luego ya tú hiciste tu parte como lo que hicieron los demás y Ya. luego pues eso no sirvió porque, o sea, no sirvió la grabación en sí, lo que Exacto. tenía. Para que los jueces, me imagino, los maestros o los profesores tuvieran que evaluar y eso. Entonces, que también fue Exacto. que difícil. Sin embargo, de todo se aprende. Entonces, ahora dinos, ¿qué aprendiste tú de ese primero hasta Ya. que aprobaste para decir tú, bueno, por esto lo logré según tu experiencia? Sí. Bueno, lección número 1, hay una brecha bien grande entre lo Ujú. teórico y lo práctico. Mm.
Así que el simple hecho de aprobar un examen escrito, nada que ver con un examen oral. Son Mm, destrezas distintas y el uno no es que tenga poco que ver, porque sí están relacionados, ujú, pero realmente el examen oral es una prueba de sus destrezas y habilidades en el ejercicio de la interpretación. Así que yo siempre aconsejo a los que me piden un consejo, digo, no se enfrasques tanto en la terminología, porque muchos se dedican tanto a la terminología y luego fracasan y no aprueban. Y es mm, porque no han ensayado la interpretación en sí. Así ya. que, y hay que recordar que es un examen de interpretación, no un examen de terminología. Y de hecho, hay los términos más enredados, los que eh, sobre los que se tropiezan más, son los términos de bajo registro. Mm, El habla callejero, por decirlo así. Eso es lo que, claro. porque uno va con la mentalidad de, ok, estamos en el tribunal, vamos a estar hablando entre abogados, Ujú, y no, es que es una mezcla de todo, todito. Así que esa es mi otro consejo es practique, 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 pero claro. de manera enfocada, o sea, no, hay quienes se dedican a ensayar 1 hora todos los días. Y eso está bien, pero también uno tiene que identificar cuáles son sus puntos débiles, cuáles son sus puntos fuertes, dedicarse más a fortalecer los puntos débiles sin perder las destrezas que ya tiene en los puntos fuertes y ir subiendo el nivel por todos los aspectos que se analizan, por ejemplo, traducción a primera vista, traducción a vista, Mm, en ambas direcciones, ¿no? De español a inglés, inglés al español. Am, Familiarizarse con el, digamos, el proceso jurídico, ¿verdad? claro. Saber qué es una lectura de cargos, qué es una imposición de Mm, penas, etcétera, etcétera. Yo siempre el, eh, digo en son de broma que aprendí, todo lo que aprendí fue por ver Law and Order, esa serie de Law and Order. ah, Yo llevo 20 años mirando, bueno, eso fue antes, ¿no? claro. La serie original Sí, ajá. es la que más me gustó. Pero sí, uno sí aprende cosas y Exacto. de por sí el sistema jurídico en este país, en Estados Unidos, es más parte de la cultura, por eso precisamente, por las emisoras, el entretenimiento y todo eso, se concentra mucho en los dramas de delitos, de policía, tribunales, así que más que en otros países, creo. Claro, mira qué interesante. Ahora que lo mencionas, hace poco estaba escuchando un podcast y decía alguien, si se quieres, pero estaba hablando para la interpretación médica. Mm, Esos programas de televisión, aprendes por lo menos vocabulario con los ya, programas de... exacto. Entonces, lo que te pasó a ti con Law and Order. Entonces, aquí hay un tip ahí que ponga mucha atención. Ya, Parece chiste, pero es anécdota. ya. Entonces, muy bien. Así que bueno, yo tomé nota y pues, tomen nota porque luego va a haber un examen. Ok, entonces la brecha entre el examen teórico y el oral. Ujú, Y tiene mucha lógica. Entonces, claro, ambas son destrezas distintas y sí las tienes que tener las dos, pero para ese se van a enfocar en la oral, ¿no? Entonces, esa es la meta. Ok, y de ahí, bueno, tú dices, ahí sí que en general, como intérpretes, estamos en eso de que siempre queremos mejorar, pero ujú, no descuidar las destrezas adquiridas. Y ese es ya, el reto mayor. ya, Y ese es un consejo, pues, para todos, ¿no? Y ujú, luego, cuando, cuando ya estabas como, dices el proceso, pues ujú, yo estoy de acuerdo, o sea, no lo había pensado así, pero como nunca he hecho ese tipo de interpretación, pero si no ya, sabes algo básico como el proceso legal, tal vez no lo tienes claro en tu idioma materno, ¿cómo lo vas a tener en el idioma meta? ya. Ahora bien, ¿qué pasa cuando ya tú tienes la fecha? ¿Cuánto tiempo antes te la confirmaron? Esta última, la de O, 2022. bueno, en el caso de este último, como con 2 meses Dos de meses, ok. antelación. Entonces, al final me inscribí al principio bueno, hicieron el anuncio principios de junio, se abrió la inscripción principios de julio y se administró el examen principios de agosto. Así que desde que supe que iba a haber
un examen, tenía 2 meses para prepararme en serio. Ya, Y yo diría claro. que 2 meses es adecuado, porque si es mucho más, entonces uno empieza a cansarse y ahí entra la fatiga mental. Entre 6 y 8 semanas de preparación bien enfocada, yo creo que es suficiente. Si uno ya está al nivel adecuado, ¿no? Si le falta mucho por llegar a ese nivel de rendimiento, pues ni con un año tal vez. No, 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 Pero, sí, es cierto. pero, y yo diría que lo que me ayudó más que ninguna otra cosa fue la experiencia en el ejercicio de la profesión. O sea, ir a los tribunales, Ujú. aquí decimos ir a corte, ¿verdad? Porque Ujú. para ser más informal. Pero eso es un ejemplo, por ejemplo, ¿verdad? Si tú dices corte en el examen, Ah, sí, sí, la claro. tachan. Ajá. Pero si Ajá. dices tribunal, ¿verdad? Esas cosas así. No, uno habla como se hablan en los, no sé cómo decir foxhole, Sí, pero es en, como en las trinchas, ¿no? ajá, sí, pero sí, ese es algo que yo oigo muy recurrente cuando dicen es que la corte, ¿no? Y uno dice, bueno, el tribunal o es el Ya, juicio, eso, dependiendo de qué se esté hablando, ¿no? Claro, ahí ya, tienes que tener un registro correcto, ¿no? exacto. Y sí, ya, es sobre con quién está hablando, de qué se está hablando y si la están grabando o no. Ah, ok. Porque si es algo que va a constar en las actas, pues claro, hay que mantener una corrección y una precisión bien pulcra. Claro, Pero sí. Y entonces ya tú tuviste los 2 meses, te ya, preparaste y ¿qué tanto te preparaste? Es decir, ¿cuántas horas al día o ya. cómo? Um, bueno, aquí voy este es un punto polémico para algunos, ¿no? Porque hay quienes dicen, hay que ensayar así, así, así. En primer lugar, yo diría, en una semana yo ensayé no más de 4 o 5 veces por semana. 7 días, 6 días, no, jamás. 4 o 5 días, porque hay que dar al cerebro tiempo para descansar y asimilar todo lo que uno está Claro. aprendiendo, ¿verdad? Ujú. Porque se trata no solo de adquirir vocabulario, pero también de acondicionar la respuesta motor, de por qué está envuelto esa sección del control ah, motor del organismo del habla, ¿no? Entonces, uno está entrenando como si estuviera entrenando para ser gimnasta o para tocar piano o tocar un instrumento, cualquier otra cosa. Entonces, ya que eso, yo en mi juventud corrí, o sea, competí en la escuela, estuve en el equipo de atleticismo, así que yo apliqué algunos principios del entrenamiento físico a mi entrenamiento para esto. Por ejemplo, si uno está preparándose para un maratón, hay días en que uno se dedica a correr largas distancias a un ritmo, a un paso suave. Y eso ayuda a incrementar la resistencia, mejora el sistema, el funcionamiento, el rendimiento cardiopulmonar. Hay otros días en que uno corre así, como si estuviera corriendo en una carrera de verdad. Y eso pone a prueba todas Mm. sus habilidades. Y otros días que uno se dedica, por ejemplo, a hacer una combinación de diferentes técnicas. La idea es que se desarrolla tanto el aguante, la persistencia, como la velocidad. Pues apliqué un principio similar al practicar para el examen. Sabía, por ejemplo, que yo asemejo las distancias largas y suaves a la consecutiva, porque básicamente es un paso que uno controla, ¿verdad? Mientras que la interpretación simultánea, tú tienes que seguir el paso de que te pongan. Entonces, exacto. Y en ese caso es cuestión de desarrollar velocidad o por un tiempo la resistencia, no simplemente la velocidad, porque un error que cometí era, me puse a ensayar con grabaciones de esos taquígrafos, pero con 200 palabras por minuto, 220 palabras por minuto, así para aumentar la velocidad y me di cuenta lo que necesito realmente es resistencia, porque no es cuestión de hablar rápido, sino mantener cierto nivel de velocidad durante un periodo de, pongamos, 8 minutos. Mira Entonces, qué bien. y la otra cosa, valiéndome de algunos
de los estudios recientes sobre la interpretación y cómo funciona la neurociencia y cómo funciona el cerebro, ahora se reconoce que las mismas facultades cognitivas que se usa para la simultánea están empleados para la traducción a vista. La Mm, diferencia es que el organismo de ingresar los datos es el ojo en vez del oído, ya lo oí, ok. ¿verdad? Pero una vez que llega la información, él sigue el mismo procesamiento. Así que en las primeras etapas me dediqué mucho a la traducción a vista para desarrollar esa habilidad de ver y procesar y producir rápido. Luego pasé a dedicarme más a la pura traducción o interpretación simultánea, pero de temas especializados como la patología forense, entomología forense, serología, cosas así, Mira qué la bien. criminalística. Claro, sí, o sea, escogiste muy bien los temas. Y fíjate que sí, yo estoy de acuerdo contigo y cada quien pues puede tener su punto de vista, pero lo que dices de unas 4 o 5 veces, dejar que el cerebro procese, tenga esa resistencia y continuar. Y pusiste ejemplo, algo que te sirvió en la vida, aunque era un entrenamiento físico para algo intelectual, ¿no? Yeah. Y qué bien que te funcionó. Ahora, ¿de dónde conseguiste, digamos, esos temas para poder practicar? Realmente del mismo manual. Entonces, Ah, si tú vas al sitio del FCICE, Federal Court Interpreter Certification ujú, Exam, si tú haces una búsqueda en Google con esa expresión, te lleva a la página y ahí en la página tiene todos los recursos disponibles, incluyendo ah, un manual que es de unos 30 páginas que dice cómo se administra el examen, cuál es el formato, am, la puntuación, cuántos puntos para mm, cada aspecto. Y luego te dicen, por ejemplo, si es una traducción a vista del inglés al español, va a tratar de uno de los siguientes temas, pum, pum, pum. O si es del mm, español al inglés, uno de estos temas, pum, pum, pum. De ahí fui, así que yo era muy metódico al principio al elaborar mi plan de estudios y elaboré el plan conforme a todo lo que se dijo en el manual. Y luego, mm, porque yo ya para este entonces había hecho algunos trabajos en los tribunales federales, tenía una idea de qué se trata en esos fueros. Entonces, también agregué algunas otras cosas como la serología, ADN, mm. am, que no se mencionan específicamente, pero lógico, son Claro, cosas. y lo que tú añades al final te da tranquilidad, que eso es muy importante, Exacto, imagino. Así que exacto. enhorabuena. Ahora bien, ya hiciste tu plan, digamos, bueno, tomen nota, Jason le funcionó ser metódico y entonces ahí sí que eso nos funciona por cualquier examen que queramos tomar o si no es federal, perdón, intérprete para intérprete judicial o es para otro tipo de certificación, ¿verdad? Eso siempre es un plus. Ahora, ya en el examen tengo curiosidad por saber, porque estás mencionando que si es inglés, español, español, inglés, ¿de cuántas fases Ok, es ya, digamos, el examen en sí? ¿Cuánto tiempo te llevó? exacto. Entonces, am, hay la primera sección es traducción a primera vista y hay dos documentos, uno en inglés para español y otro en español para interpretar al inglés. Cada uno dura unos 5 minutos, te dan Mm, 90 segundos para repasar el documento. wow. Hasta 90 segundos, no tienes que usar todo ese tiempo, Ujú. pero tienes 90 segundos para revisarlo y componer sus ideas y Estructurar, sí. Ujú. estructurarlo. Y luego, en total, 5 minutos para la producción entera. Normalmente, si uno sabe, o sea, si ya sabe lo que está haciendo, basta con 2 minutos para interpretar, dos y medio para interpretar. Así que realmente han dividido y porcionado el tiempo bien, pero teniendo en mente que un intérprete competente para uno que realmente Ujú. tenga las destrezas,
esto no supone ninguna dificultad. Eso Luego es. viene la primera interpretación simultánea, que normalmente es una declaración de apertura de un abogado o instrucciones de un juez a los jurados, Mm, cosas, algo así por el estilo. Y eso dura creo que son 12 minutos la primera vez. ok. Luego, consecutivo, que es testimonio de parte de la víctima, de un testigo, lo que sea. Así que eso dura, te dan entre 18 y 22 minutos, dependiendo. En total son unas 950 palabras en Wow. total. Y el segmento más largo, según ellos, tendrá unos 50 palabras. Mm, Así que si uno toma por ejemplo, que el ritmo, bueno, que dicen que el promedio de ritmo de habla es 120 palabras por minuto, ¿verdad? Aunque realmente es más ujú, como 140, pero sí. si se toma 120, entonces 50 palabras sería un poco menos de 30 segundos, 25 segundos. Así Mm, que eso es otra buena manera de ampliar su habilidad. Si uno no está acostumbrado a interpretar consecutivamente, eh, por periodos largos o con yo digo la resolución, ¿verdad? La precisión. No trata de precisión porque el ámbito jurídico, ellos quieren que, ya que todo se va constando en las actas, aquí, por lo menos en Estados Unidos, ellos quieren ver cada detalle. Si la persona dice, mm, hay que reproducir eso. Aunque, por ejemplo, en el ámbito de conferencias, no, en no. absoluto, Ujú, ¿verdad? Así que eso es una traba para muchos intérpretes de conferencia porque ellos aprenden a interpretar de cierta forma, pero en esta situación, esa técnica no aplica, ¿verdad? ya, sí. Entonces, 22 minutos Ujú, y luego la última fase o el último segmento es una interpretación simultánea eh, a, un, a una velocidad de aproximadamente 160 palabras por minuto, pero es ya. testimonio pericial. Así Mm, que todo está diseñado no solo a poner a prueba sus habilidades de léxico, de sintaxis, gramática, pero también hasta su resistencia, porque ya cuando tu cerebro está cansado y ya estás mm, listo para parar, viene lo más duro, ujú. que es una interpretación de un entomólogo forense, algo así. Wow, sí. Wow. So, Entonces, ¿y cuál de estas vale más puntos? eh, em, consecutivo porque es más largo. Ya. ¿Verdad? Vale como un 30% de los Mm, puntos. Entre ujú, los dos simultáneos, un 20% y el resto, como 10% vale am, la traducción a vista. Eh, mm, el, Mi recomendación también es tratar de sacar un 100, porque si uno aborda el examen pensando, bueno, solo se requiere una 80 para aprobar, pues ya mentalmente uno está dando cabida para perder puntos. ujú. Uno está ya con Claro, la mentalidad de, no, está bien, si no marco bien este pasaje. No, 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 no. Es que porque uno no sabe cuáles son exacto. las expresiones y palabras claves que cuentan para puntos. Así que realmente tiene que pensar, pues necesito sacar un 100. Sí, sí, porque si tú le apuntas al 100, ya luego si sacas 80, apruebas 80. Me dijiste que se aprueba con 80. Exacto. Y tiene mucha lógica, porque no puede haber mucho margen de error en estos casos. No, y un consejo que se me dio a un mentor medio es no permita que un error de un punto se convierta en un error de 5 puntos. Esa es Mm, otra habilidad, la de entrenar su mente cuando se le traba la lengua o cuando no viene la ujú, palabra, entrenar su mente de, pum, o decirlo en inglés o brincar, saltarlo y ujú. seguir adelante. Y eso es otra habilidad por completo, porque la mente Claro, quiere, es un enigma que uno quiere resolver, ¿verdad? Así, y en ese momento, pues se estanca la cosa. Así que uno tiene que desarrollar esa habilidad también por claro. separado. Sí, pues mira, así que lo que tú nos estás dando es oro puro, porque
Estás hablando no solo para un examen de este tipo, yo no vivo en los Estados Unidos, entonces, Ya, pero sí aspirar uno para tipos de exámenes y a veces no es tanto para una certificación como esa, sino para entrar a trabajar en un lugar. Así es de exacto. que todo esto sirve y he sabido que el puntaje siempre es bastante alto. Yo aquí en Guatemala no sé si se aprueba el examen, no sé si lo cambiaron, pero estaba en 70 puntos, u 80 para traductor jurado, porque Okay. no recuerdo si lo habrán cambiado, pero siempre me ha llamado la atención cómo esos exámenes no te permiten una nota como 60, Mm, ¿no? 50, sino que yeah, tiene que ser mm, bastante alta, lo cual me parece muy bien, es una responsabilidad seria. sí. Ahora, ya estamos hablando del examen, tú llegas, ya te pasó todo esto, tuviste la prueba de fuego con la última rapidita y todo, y después tú supiste con cuánto probaste, No, luego ¿no? tarda 2 meses hasta que uno Ah, sepa su... No, y, y, no, y tuviste realmente que esperar fue... paciente. Sí, sí, no, realmente fue... Yo pensé que Ajá, hice bien y ajá. realmente apenas probé, aprobé el examen. Mm, Y ya, luego hablo, pero lo interesante es que luego hablando tanto con nuevos, con veteranos, casi todos, con muy pocas excepciones, hay unas cuantas, pero son contadas las excepciones. La mayoría aprueban con muy poco encima del valor mínimo ya, del puntaje. Y es porque sí es un examen difícil. claro. Y de los que conozco personalmente que han aprobado, que han sacado 95, Ujú, 96, algo así, no, es que ellos dormían, respiraban, se alimentaban de ese examen durante meses y meses, y ya, eso, su vida giraba en torno al examen durante claro, meses. claro. Pero lo que también he observado de los que casi, pero no aprobaron, Ujú, es que les faltaba la disciplina, la autodisciplina de mantener o seguir una rutina consistente. claro. Ujú. Así que esa es la clave. Claro, sí, porque hay una diferencia. Y es que cuando está la disciplina, como dicen, la disciplina supera a veces la inteligencia, ¿no? Ujú, De que tú te disciplinas y le apuntas, como dices, ya con eso al 100, apruebas con 80, no sé, 82, 85, no sé cuánto, ya, pero luego ya aprobaste. Pero sí, exacto. sí, sí es algo bastante serio. Es que fíjate que en este caso, si los exámenes de este tipo no fueran difíciles, imagina los problemas que vendrían después, Ujú, ¿no? Así que exacto. tiene que ser algo que valga la pena. ¿Cómo saliste de ese día? Yo me sentí bien. Pero no, pero mentalmente, No, yo pensé, o sea, cansado. no, Ok. cansado sí. Eso fue como, ya sabes, como después de un día, un largo día, Ujú. ¿verdad? Como que uno siente cuando está trabajando, cuando está en cabina o lo que sea, uno siente la adrenalina y Sí, está con así, así, ajá, con ya, los ojos y abiertos. listo. Y luego Ajá, se te va todo, ajá, las fuerzas. Y yo me sentí así, pero ah, también contento porque en mi mente pensé, bueno, yo hice lo que pude. claro, Yo sé que esta vez me preparé bien, estoy contento con mi producción, a ver qué pasa. claro, claro. Y, ya. Y cuando llegó la carta, ¿o cómo te avisaron por email Oh, o? eso sí me dio un infarto. Ya, sí, te llega un correo electrónico que dice, bueno, normalmente, si fuera por correo normal, uno Ajá, espera un sobre así grueso o el sobre así delgado, delgadito, y uno ya sabe por el grosor que es un sí o un no. sin abrirlo. Ya. Pero lo mismo, el email es lo mismo, es una línea. Felicidades o desgraciadamente lamentamos decirle que Ah, no, pero es algo así, 2 o 3 líneas y ya. Y luego, si es un sí, viene una carta, o sea, es el correo electrónico es una introducción a la carta en sí ok. porque el certificado tarda unos 2 a 3 meses en llegar, pero una vez que uno aprueba el examen, ya está inscrito en el sistema federal y puede empezar a trabajar ese mismo día. Ah, qué bien. Yeah. Y qué Entonces, sentiste cuando ya lo leíste? Que sí, 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 lo probaste. oh, ya, no, yo estuve súper emocionado. Hay una pregunta aquí, el Ah, ok. porcentaje de aprobación. Ok, ese es, ahora, cada porción en general.
es entre 4 y 8% de Mm, los postulantes aprueban el examen. Lo que típicamente a lo largo de su historia, típicamente un 20% de los que toman el examen escrito aprueban y de ese grupo otro 20% aprueban el examen oral, lo cual viene siendo como 5% y ok. es aproximadamente entre 4 y 8% de los que originalmente toman el examen. Mm, So, por ejemplo, esta vez de los que tomaron el oral, que yo sepa, había unos 200 que tomaron el examen y 44 aprobaron. ok. Entonces, y eso es típico. Algunos, porque menciono eso porque a veces hay, como con cualquier otro examen, hay quienes se quejan, dicen que, no, que ellos siempre o simplemente aprueban cuando quieren permitir que otros entren en el club, algo así. Ujú, Y no, no es eso. Yo hice mucha investigación por mi propia cuenta sobre el instrumento en sí, del examen. Me convencé de que es un instrumento bien elaborado, bien confiable, am, o bien fiable, claro. es un buen examen. O sea, no, y es, como decimos en inglés, it's the real deal. Ujú, qué No bien, ¿no? hay, Qué bien. Ujú, yeah. Entonces, si uno no aprueba, no es por el examen y no es por porque ellos, por ejemplo, antes del examen, reúnen ah, ¿cómo decirlo? The graders, a ah, los que califican. a los que Ajá. califican el examen. Y normalmente son otros intérpretes federales certificados que ya de experiencia. Entonces, ellos mismos han tomado y aprobado el examen, están familiarizados con el examen y los errores comunes, tienen experiencia en la profesión. Se juntan en Washington, D.C., les da una vista por anticipado del examen porque hay varios y uno Mm, escogen aleatoriamente cuál de, digamos, 5 versiones le va a tocar uno tomar y luego repasen todo el vocabulario y llegan a un acuerdo entre todo ese grupo de personas en cuanto a cuáles son interpretaciones válidas y cuáles son aceptaciones no aceptables. ujú, O sea, am, así que no hay, y eso reduce, no elimina por completo, pero reduce la posibilidad de favoritismo o de em, cierto sesgo, ¿no? ujú, exacto. Por su cultura o por la región Y la otra cosa es que tratan de, a diferencia que los exámenes estatales que tienden a, a no favorecer, pero tienen que concentrarse en un español más bien típico de México, Guatemala, Centroamérica, el federal es internacional. Así que puede haber un protagonista en esos escritos, ¿no? Manuscritos, puede haber un protagonista de Chile, de España, Colombia, Venezuela, Cuba, de todas partes. Así que uno tiene que estar familiarizado con la jerga de esos países también. Ujú. Jurados. Ok, Sí, gracias, gracias, Camilo. Camilo. Y aquí hay una pregunta de Leticia, dice que cuánto cuesta el examen. Creo que son $300. Ya. Ya. ¿Incluye la escrita y la oral o es separada la? Creo que el escrito es menos, como 150, algo así, o era, no sé, hoy en día cuánto Mm, valdrá, pero ya, por ahí entre 500 y 600 para todo. claro, claro. Y Ya. fíjate, una pregunta me surge, cuando tú te hacen el examen, ¿tienes algún código Sí, como, ok, no ya, es tu nombre, digamos, el que van a ver correcto, los jurados? correcto, ya. Cuando te inscribes para el examen escrito, te dan un número de identificación y ese número te sigue durante todo el proceso Mm, de los exámenes. sí, Ya. fíjate que en ATA hacen eso también cuando haces el examen, Ujú, por código, porque entonces no puede haber ese exacto. sesgo de que, esta fulanita es mi amiga, entonces la voy a ayudar. Exactamente, Nadie correcto. sabe a quién está calificando, entonces eso me A parece menos muy que bien. realmente el jurado sea una persona, uno de tus amigos que te reconozca la voz, esa es la única posibilidad de que. Y en Ah, ese sí, caso, ellos ajá, mismos tienen que, ¿cómo se llama? Tienen que hacerse un recusarse. lado, o, ajá, Ya, sí.
y decir, bueno, yo no puedo Exactamente, porque hay conflicto de intereses. exactamente. Entonces, aquí también preguntó alguien si conoces a personas que han presentado el examen varias veces y lo han fallado. Oh, ya, una aquí en este año en la conferencia del Congreso de NAGIT, Ujú. conocí a una colega que tomó el examen esta vez por séptima vez Mm, y finalmente aprobó. Ella ya, lleva 25 años, ¿no? intentándolo, Trabajando, sí. así que ya. Sí, pues así se trata, ¿no? Ahora, hay otra cosa que yo te quiero preguntar y no sé si nos afecta a hombres y mujeres o es más por mujeres. Y ya ves la idea de a veces que uno tiene de que no quiero afrontar algo porque qué tal que pierdo, mejor no lo Ujú, intento porque entonces ujú, nunca lo voy a perder. Cuando las veces que intentaste y no te fue bien, ujú. en tu experiencia, ¿qué le aconsejarías a alguien que no es el fin del mundo? Ya, la primera vez en el 2016, en el 2000, bueno, la primera vez como ya conté, Ajá, sí, sí. eso fue un capricho. Yo vine totalmente incapaz de haberlo aprobado. Ok. Era imposible. Sí, Yo no ni un jamás, milagro, ni un milagro. ni por la mano de Dios hubiera aprobado ese examen, porque simplemente no tenía el conocimiento ni la experiencia en nada. En el 2017, yo había tomado un curso de preparación de 12 semanas en anticipación de ese examen y yo vine así sintiéndome súper bien preparado y creo que hice bien en el examen. Nunca sabremos porque eso fue el año que todo Ah, que no sé, no pudieron evaluar. exacto, debido a Mm, los problemas técnicos que hubo. Ya para la siguiente vez, en el 2019, ya había perdido un poco los ánimos y no me mm, preparé bien. Así que yo culpo, aunque saqué un 70 y algo. Así que mm, por ese lado estuve ujú. contento y reconocí, entonces lo que me faltaba no era tanto la habilidad, sino la persistencia en practicar y o sea, eso fue suficiente para convencerme de que sí estuvo a mi alcance, estuvo a Claro. mi alcance. Y Ujú. eso creo que con eso, sabiendo que sí, eso sí es alcanzable, eso es lo que me dio el impulso de seguir intentándolo. Muy bien. Así es que, ¿qué le Entonces, recomiendas tú a alguien que de pronto una certificación o algo y no la pruebe a la primera? ¿Qué le recomendarías? no, sigue intentándolo. Primero, uno tiene que sentarse y hacerse un autoexamen, ¿verdad? ¿Por qué no aprobé? Ujú, ¿Era por falta de práctica? ¿Era porque ensayé la cosa o practiqué lo equivocado? Por ejemplo, enfocándome mucho en la terminología en vez de el acto de interpretar. ujú. am, Descuidé mi práctica o quizás es que uno escoge los temas equivocados, Claro. ¿verdad? Y Así, ya, pues eso del autoexamen sí es muy valioso. Y es que sabes que al final si uno no intenta sin riesgo, dicen que no se gana. Entonces, exacto, exacto. de inicio, cuando te escuché contar lo que dijiste de los que no aprobaste y luego cuando te preparaste y todo el proceso, me llamó la atención precisamente porque yo soy muy de escuchar anécdotas así y de que no se acabe el mundo y uno tiene que seguir adelante y no No, pasa no, nada, aprendes en ya, el camino y de esos exacto. autoexámenes salen muchas cosas buenas. Y a la vez es un examen, es como una foto, ¿no? En Ujú, ese, cómo te tomaron la foto ese día y luego puedes decir tú, pues, qué puedo componer de esa imagen y la mejoras a tu criterio, ¿no? exacto. Así que muy bien. Y luego, ya ese día, pues, te quedó todo ese aprendizaje, recibiste el email, casi te infartaste, pero estás vivo. Y ahora, ¿sí has podido trabajar en lo que... Bastante, Ah, ya. qué bien, Y felicidades. yo diría que antes, una de las cosas que después de desaprobar el examen la primera vez y ver que no cambió nada, o sea, mi mundo no se cayó, no se derrumbó Ujú, alrededor de mí, simplemente seguí y todo seguía bien. ujú, Así que no era, aunque yo sí conocí un muchacho en particular que me dijo que la primera vez que él que, que desaprobó el examen fue un golpe tan duro para él psicológicamente. Y yo dije, wow, no voy a permitir mm, que un examen tenga tanto control sobre mi vida, sobre mi sentido de valor y autoestima. Entonces, pero después coincidí con el examen coincidió con un aumento que dieron a los federales aquí
en el pago. Así que eso sí cambió porque ahora estaba ganando más y más encima de lo que pensé que iba a ganar. Mm, Así que eso está bien. Pero no, lo que pasa, lo que he notado es que en cada ámbito, al pasar uno en un examen de esos, ahora que su nombre está en una lista, quién sabe ujú, quién la tiene, pero eh, ahora la gente de Timbuktu empiezan a llamarte para no sé qué cosa y uno, ¿y por qué no me llamaron antes? Pues porque tu nombre no estaba en esta lista. mm, Ok, y nada que ver con el federal, o sea, nada que ver con los tribunales. ya. Entonces es como que, wow, all right, está bien. Sí, o So, sea, se abren oportunidades también. exacto, yo diría lo mismo de la ATA, la certificación, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, certificación médica o certificación en los tribunales estatales, cualquiera de esos sí sí Claro. abre puertas. Y So, incluso te puedo decir, aquí en Guatemala, para trabajar en algún juzgado, para cualquier juicio, no hay quien regule intérpretes aquí, pero sí te piden como mínimo ser traductor jurado o traductora jurada. ya, ya. Entonces eso es un aval para ellos. Entonces tengo entendido que sin ese aval como traductor jurado no te permiten trabajar en juicios o en los tribunales. Ujú, Pero mira qué interesante. Entonces te ha dado te ha puesto ahí a la vista de quienes te pueden contratar, no ujú. solo en los tribunales. Y es muy cierto porque también es un aval para los posibles clientes, ¿verdad? Ver Yes, que no es alguien que exacto, dice hacer el trabajo, sino que realmente tiene un aval. Ahora exacto. aquí te preguntan, ¿cómo es tu día de intérprete judicial? Um, a ver, depende. Por ejemplo, si estoy trabajando aquí localmente, es muy sencillo. Am, por otros compromisos, yo no trabajo a tiempo completo. Normalmente trabajo de 3 días, 3 días y medio por semana. Así que tengo otros compromisos entre semana. Am, así que si me toca un día en el Tribunal Federal, puede ser que viaje hasta otra parte del estado de Kentucky, porque casi todo mi trabajo está en Kentucky, aunque vivo Mm, en Indiana. Pero, por ejemplo, si tengo que viajar, haré el viaje, llegamos, tal vez es algo rápido, sencillo, una lectura de instrucción de cargos y ya, o un cambio de declaración o cómo contestan los cargos, responden los cargos y eso dura más. Pero realmente no es tan complicado y no es tan largo tampoco. Ahora, habiendo dicho eso, hay otros ejemplos, por ejemplo, el mes pasado y en el mes de agosto volveré a hacerlo. Viajé hasta Brownsville, Texas, que está ahí mm, en la frontera. Ellos perdieron un intérprete de planta, se mudó a otro estado, así que tenían dos, ahora tienen una, y tienen un volumen de trabajo tan enorme que ellos están dispuestos hasta que consigan otro, un suplente, están dispuestos a pagar a que de cualquier parte de Estados Unidos, con tal de hacer el trabajo, están dispuestos a pagar. Así mm, que, y en ese caso, eso fue algo, eso es un trabajo más duro. Por mm, ejemplo, empieza a las 8:30, a las 9 con la imposición de penas, pero no es uno o dos, puede haber 20, 30, 40 personas y eso dura toda la mañana. Debido a la cantidad, ya tienen un ujú, sistema. Es bastante, como decimos, boilerplate, ¿verdad? mm, Am, y ya que la mayoría de esos casos tratan de infracciones o violaciones federales de las leyes migratorias, por ejemplo, si uno cruza la frontera ilegalmente, pues en los tribunales de migratorios manejan el caso. Si uno vuelve a hacerlo, ahora está quebrantando una ley federal penal y eso se trata mm, en los tribunales federales, aunque normalmente lo mismo es, le ponen 4 meses, 6 meses de cárcel o el tiempo ya servido, ya purgado y ya. Así que son rápidos, 5 o 10 minutos cada uno, pero hay 40. Y wow. luego, después del mediodía, am, puede haber la lectura de cargos, otras 40 personas. Uh, So, yeah.
Sí, o sea, sí es bastante. Y entonces, cuando tú estás, Oh, cuando viajas, digamos, a estos lugares y todo, ellos estás viendo que hay preguntas, ahora las vamos a ya, leer. Ah, bueno, aquí está de Ellie, que dice, Jason, gracias por compartir esto. Como siempre, es una persona muy bondadosa en chao. compartir con colegas tu experiencia, información, aprendizaje y oportunidades. Muy bien. Ok, entonces, cuando Eh, tú, ya que estás para los que se unieron después, ujú. Jason, como es intérprete a nivel federal, él puede ir a cualquier estado mientras sea, a nivel federal no necesita reciprocidad, ¿verdad? Correcto, Ok, correcto. ok, muy bien. Entonces, digamos, en este caso que tú has ido allá, me imagino que no sé cómo funciona, digamos, cómo organizas tú ellos te lo organizan, tus viáticos, tu estadía, o tú lo organizas y... Y depende de cada, aunque, así que cada distrito está organizado en divisiones que están Mm, centrados, radicados en las diferentes ciudades. Por ejemplo, el distrito sur de Texas tiene 5 locales. McAllen, por ejemplo, es la mm, sede de ese distrito. Luego Brownsville es otra división, dicen división. ujú, Así que cada división tiene su propio personal de oficina y ellos tienen sus propios, a veces dicen, si ellos, bueno, por ejemplo, en cuanto al vuelo y todo eso, uno mismo hace sus arreglos. mm, Por ejemplo, si tienes puntos en aerolínea X y quieres usar sus puntos o quieres acumular puntos al hacer la reserva con esa aerolínea, no hay problema y luego ellos te reembolsan. Luego hay una lista de hoteles aprobados, por ejemplo, para el hospedaje y alojamiento y que ofrecen tarifas que el gobierno ha negociado con ellos, tarifas más bajas. mm, ujú. Pero casi siempre uno mismo paga y luego le reembolsan. De Pero, acuerdo. pero por ejemplo, ya que es un sistema federal y todo se hace por depósito directo a su cuenta bancaria, me pagaron una semana después del trabajo, Ah, ok. Sí, lo o sea cual que no nunca demora sucede. mucho. No, Sí, casi nada. sí, o sea, nosotros somos de los que, a mí me decía el otro día mi nena, me dice, mami, ¿y hoy te pagaron lo que trabajaste hoy? No, mija, eso me lo pagan el otro mes. Yeah, Pero yeah, lo bueno es que te pagan, ¿no? Porque uno le exacto, huye a los clientes que de pronto no se asoman. Hay que tener exacto. cuidado. Aquí te preguntan si puedes llegar a trabajar en casos ante la Corte Suprema. Ah, eso es una buena pregunta. Técnicamente sí, Ujú. aunque yo no conozco ningún caso. Voy a preguntar a mis colegas a ver si han habido algún caso, ha habido algún caso. Que yo sepa, no ha habido, pero sí es factible. Ok, ujú. Yeah. Muy bien. Y entonces creo que estamos ahí con las preguntas. Y mira, de aquí me surgieron otras dudas, no relacionado a lo que tú explicaste muy claro y todo, pero sí del ámbito, porque para mí es hasta el sistema, el sistema judicial en los Estados Unidos es totalmente distinto al de Guatemala, ¿no? Exacto. Pero muy interesante, ya se va a cumplir la hora. Te agradezco, Jason, y no sé si quieres añadir algo más, un consejo, unas palabras de ánimo. No, bueno, consejos no, pero ánimo sí. Para cualquiera que piense tomar un examen de estos o simplemente quiere mejorar en su ejercicio de la profesión, una de las cosas que yo diría que la técnica más útil para mí ha sido eso de grabar mi voz, grabar la voz, tener un buen manuscrito del texto que uno está interpretando y luego repasar porque la grabación no perdona, ¿verdad? Tu Ujú, amigo, tu pareja de estudio, de ejercicio, quizás sí, pero la grabación no perdona. Así que si tienes un manuscrito confiable y estás siguiendo y escuchando la voz a la misma vez, tú verás todos tus errores y todos, con tal que tienes cuál es el criterio según el cual se debe medir su rendimiento, ¿verdad? Porque va a ser diferente si uno está, por ejemplo, eh, ensayando para conferencias ujú, o para situaciones médicas o en el entorno de la educación, educativos, ujú. entornos educativos. Son distintos marcos, ¿verdad? Claro. Y cada uno tiene su propio criterio, así que uno tiene que venir con eso bien claro y luego ensayar de esa forma. El consecutivo, por ejemplo, pues si
para mí lo que me ayudó durante la pandemia, tomé un curso, me inscribí en un curso de interpretación de conferencias radicado en Argentina. Así Mm, que lo hice porque nunca había recibido preparación de un país hispanohablante sobre el tema de la comunicación y la interpretación. Así que eso fue novedoso para mí, pero también me ayudó bastante en cuanto al interpretación consecutiva. Así que eso, busque cuál es una manera de ensayar que le funcione, pero que sea consistente, persistente, que la práctica llegue a ser una parte regular de su actividad como intérprete o traductor. Y ya, yo digo, un ser humano inventó el examen, un ser humano puede aprobarlo Ah, sí, mira qué bien. y puede ser tú. Eso, no Sí, hay, está bien, sí, ya. está muy bien. Sí, no es muchas, como te dijera, no es algo fuera de nuestro alcance. No, Pues exacto. qué bien, vamos a ver, muy bien, vamos a terminar ahora. Agradezco mucho, de verdad. ¿Qué les parece si ya sea que activen su micrófono o le hagan unos aplausos con las reacciones o algo a Jason por sacar su tiempo Gracias. tan valioso y compartir esto que la verdad nos ayuda muchísimo? Así que muchas gracias, Jason, por haber venido a Guatemala y Gracias. tomarte tu café expreso de Perú y yo té chirrepeco de Guatemala. Y muchas gracias. Gracias. Y le vamos a pedir a Adri, a los que quieran salir en la foto de Instagram, no sale. Así que vamos a tomarnos la foto a quienes quieran encender su cámara y nos avisas, Adri, cuando estemos para la foto del recuerdo. Muy bien, vamos a contar a 3. 1, 2 y 3. Otra. Otra, 1, 2 y 3. Listo. Está bien. Muchas Ok. gracias. Y Good. entonces, pues, gracias por haber asistido. Vamos a leer aquí los mensajes y sé que están conectados de distintas partes del mundo, de Colombia. Jason está en Indiana y también tenemos de Panamá, tenemos de Guatemala, tenemos de México. Monique, ¿dónde te conectas? ¿De dónde te conectas? No ubico de dónde conectas. Bueno, tal vez no puedes hablar. Razan, ¿en qué estado es que estás tú? California, ¿no? Missouri. 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 Ah, ok. Oh, Ok, pues muchas gracias. Qué bueno que están acá. Vamos a detener la grabación, por favor. Y luego les vamos.